Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal en su programa Mire lo que oyes. Acuérdese, mire lo que oyes. Cuando venimos a hablar de Dios, de su palabra, tenemos que cerciorarnos que cuando estemos escuchando, lo que esté escuchando esté escrito. Si no está escrito, no lo creas. Aquí en este programa lo que hablamos está escrito. Y por ello, advertimos a todo aquel televidente que en otras ocasiones ha visto este programa, pero a lo mejor le ha entrado por aquí, le ha salido por aquí, y aquellos que lo están viendo por primera vez, recordarles que este programa es para bien suyo, para su bienestar, de usted y de los suyos, porque venimos a hablar del Dios Padre Todopoderoso, del Creador de los cielos, del universo, de la tierra y de todo lo que hay en ello. Venimos a hablar del Padre y Señor de nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo, el Cristo Salvador, que nació de María la Virgen, engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios, que creció como uno de nosotros y por causa nuestra fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día el Padre Celestial lo resucitó de entre los muertos. Se le presentó a sus discípulos durante 40 días, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y desde allí ha de volver en gloria a juzgarnos a vivos y muertos, culminar lo que empezó, entregárselo al Padre, y su reino no tendrá fin. A ese es el Dios al cual yo sirvo. A ese es el Dios por el cual yo estoy aquí, tratando de agradarle, porque Él me manda a mí, a través de su Hijo unigénito, de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos manda a que prediquemos la palabra de Dios, a que prediquemos y llevemos su palabra a todos los rincones del mundo, para que no haya excusa de decir que no sabían de la existencia de Dios. Porque cuando venga el juicio, todos vamos a entregar cuentas. Todos vamos a entregar cuentas de nuestra estadía en esta vida pasajera, nuestra vida en este mundo, que es unas pasantías que estamos haciendo para volver a casa con nuestro Hacedor, con el Padre Celestial, quien por amor a nosotros, a su creación, entregó a su unigénito para que todo el que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Por eso la palabra dice: Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. ¿Qué quiere decir? Que por su ejemplo a seguir, es la única manera que nosotros podemos regresar a casa con nuestro Hacedor. Cristo es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Así que escuche bien. Aquí vengo a hacer lo que mi Señor Jesucristo me manda. Ve y predica mi palabra, así no lo escuchen. Yo cumplo con predicar la palabra y usted la escucha y la toma o la deja. Esa es su decisión. En la vida tenemos que tomar decisiones. Dios coloca delante de nosotros la obediencia y la bendición, o la desobediencia y la maldición. Usted elige el camino. La obediencia y la bendición, el camino es angosto y hay que sacrificar cosas, gustos, para lograr el objetivo, para lograr la vida eterna, esa dicha de vivir con nuestro Señor para siempre. El camino a la perdición es amplio y fácil de seguir. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos colocados en este mundo por nuestro Hacedor, un mundo donde es gobernado por el príncipe de las tinieblas, un mundo donde prevalece la maldad, donde la maldad y todo lo contrario a Dios crece y es ofrecido a cada uno de nosotros. Y usted tiene que decidir en vivir en ese mundo o renunciar a esa vida, menospreciar esa vida en este mundo y seguir las promesas de nuestro Señor Jesucristo, una vida para la eternidad, el cual Él nos refleja a través de la palabra, que no va a ser fácil, que es difícil, porque tenemos que desprendernos de muchas cosas que nosotros
ya tenemos dentro de nosotros. Porque como decía el rey David, límpiame, Señor, de la maldad en que fui formado. Límpiame de la maldad en que fui formado. Y esa maldad en la que fui formado está dentro de mí. El hacer el mal está dentro de mí. El hacer lo contrario a Dios está dentro de mí. Pero Dios nos dio libre albedrío, nos dio sabiduría y nosotros tenemos que elegir. Ya por gracia de Dios, Él, por ejemplo, a mí me mostró, me reveló y yo entendí y ahora ando caminando en los caminos de Cristo. No soy perfecto, pero no dejo de luchar, no dejo de recordarle al Señor que no me suelte de su mano, que soy un pecador, pero que su misericordia es grande para siempre y que yo lo que quiero de aquí en adelante es hacer lo que a Él le agrada. Y le pido todos los días que me ayude a hacer lo que a Él le agrada, que me ayude a hacer la voluntad de Él, porque como lo dice la palabra, escrito está, y así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, solo los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos entrará al reino de los cielos. Y yo quiero entrar al reino de los cielos. ¿Usted qué quiere? ¿Disfrutar de esta vida a su manera, a como el mundo le enseña y le ofrece? Creyendo lo que dice el mundo, que cuando usted parta del cuerpo en el que vive, todo se acaba, polvo eres, polvo te convertirás y hasta ahí llegó todo. O creemos en el Dios Padre Todopoderoso que a través de su Hijo nos enseñó de que nosotros no morimos, de que el que muere es el cuerpo en el cual vivimos. Nuestro espíritu regresa a Dios, pero el alma, que es por la que se pelea el bien y el mal, las tinieblas y la luz, el alma va para donde usted la mandó, a donde usted quiso. Si escuchó a Dios y obedeció a Dios y se esforzó e hizo la palabra de Dios, irá a vivir con Dios en su reino. Pero si usted desechó a Dios, menospreció la oferta de Dios y lo tuvo como un amuleto, a pesar que decía que creía en Él, pero no hizo lo que Él le decía, sino hizo lo que a usted le convenía y lo que a usted le parecía, y quiso inclusive corregir lo que Dios mandaba, porque creía que era mejor como usted pensaba, y no obedeció a Dios, y obedecía era al enemigo, porque aunque decía que era de Dios, hacía lo que el enemigo le decía. Bueno, los que desobedecieron a Dios tampoco mueren, ellos van a vivir en la perdición por la eternidad, en el lago de fuego, por el príncipe de las tinieblas. Y eso no lo digo yo, eso está escrito. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, eso dice su palabra. El lago de fuego, la existencia del lago de fuego. La paga del pecado es muerte. Pero la fe en Cristo Jesús es vida eterna y vida en abundancia. Nuestra fe en Cristo Jesús, no en cualquier Cristo, sino en el Cristo Salvador. Porque el mismo Cristo, palabras textuales, dijo: en los postreros tiempos habrán muchos Cristos, o sea, muchos Mesías, y dirán ser yo, mas yo no soy. Yo estaré sentado en la derecha del Padre, y cuando regrese a la tierra va a ser un abrir y cerrar de ojos. Así que no salgan corriendo creyéndole a cuanto Cristo aparezca. Por eso hoy en día tenemos Cristo en todas partes, y la gente ciega, porque su naturaleza pecaminosa lo hace creer en cualquier cosa, porque como no creen, quieren creer en algo para tener motivos de esperar en algo. Y Dios anhela, Él le dice a su creación: háganme en su Dios, háganme lo más importante de su vida, y van a poder disfrutar de mi protección, de mi sombra omnipotente. Y Dios, como está escrito, ha mostrado el poder de ese Dios que nos anhela, de ese Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Lo puede todo, lo sabe todo y está en todos lados. Ese Dios que añora que nosotros lo hagamos nuestro Dios, pero que nosotros lo hagamos, porque Él es omnipotente y Él puede convertirnos a todos en hijos de Dios. Pero eso sería ser un Dios de robot, y Él no quiere ser Dios de robot, sino de que nosotros decidimos hacerlo nuestro Dios, de que viviendo en este mundo malo,
donde la maldad prevalece y donde el que haga lo bueno es perseguido por lo malo, y a pesar de ello creyó y confió en Dios, y ese va para el cielo. Porque si en este mundo malo, a pesar de la persecución, a pesar de todo, nunca se desprendió de Dios y siempre confió en Él, arriba nunca se va a torcer. Y en el plan de Dios es ese. Arriba no entra cualquiera. Que porque usted dice, no. Por gracia, un regalo inmerecido. Por gracia, el Padre entregó a su unigénito para que nosotros, por causa de Él, pudiésemos regresar a casa. Fuéramos sacados de la maldición de la esclavitud de la muerte. Esa maldición que quedó plasmada por la desobediencia de nuestros padres, de Adán y Eva, quienes escucharon la voz del enemigo y desecharon la advertencia de Dios. Hoy en día, ¿a quién escucha usted? ¿En quién confía? Yo le decía esta mañana a unas personas a las cuales le administro palabra y le reclamaba, porque ayer fui a predicarles y habíamos planeado eso, que nos íbamos a reunir para hablar de la palabra de Dios y para honrar a nuestro Señor y alabarlo. Y cuando bajé, a ellos se les había olvidado y no me esperaban. Y había un muchacho que inclusive, muchachos jóvenes, adolescentes, que como están escuchando, yo les dije, prepare unas palabras para ese día, para el día jueves, y vamos a escudriñar lo que usted va a leer. Y yo bajé, y cuando bajé estaban, pero estaban haciendo otras cosas. Entonces se les había olvidado el compromiso porque tenían que hacer un poco de cosas, tenían muchos afanes de las necesidades del trabajo. Entonces yo les dije, no a manera de crítica destructiva, sino de crítica constructiva. Les dije, yo vine porque tengo que cumplir y porque no podía quedarle mal a ustedes, porque yo les dije que nos íbamos a reunir y lo que íbamos a hacer. Y cuando vine y ustedes estaban totalmente distraídos, me dio pena, pero yo salvé mi responsabilidad. ¿Qué tal si yo no hubiese venido? Yo vine, ahora lo que quedan avergonzados son ustedes, porque ustedes claman al Señor, le piden al Señor y se quejan o están sufriendo, pero el Señor dice, primeramente búsquenme a mí. Primeramente acérquense al reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Dios lo puede todo. Indiferentemente de la necesidad que usted tenga, indiferentemente de la cuestión o el trabajo, de la enfermedad, de las adversidades, indiferentemente de eso, si usted primero busca ayuda de Dios y se olvida de que usted puede resolver los problemas por sí mismo o que el hombre puede ayudarlo, sino que usted apela al único en el que usted puede confiar. La palabra dice que el que confía en Dios, ese puede disfrutar y va a disfrutar de sus promesas, de sus bondades, de su amor. Y el que confía en Dios, Dios va a pelear por él sus batallas. Entonces, si queremos conseguir, tenemos que sembrar en el reino de Dios. Por eso voy a compartir con ustedes unos versículos que traigo, porque mi interés y este comentario es para que el mundo, que no quiere entender nada de eso, entienda de qué se trata y en los momentos que estamos. Hoy en día, tiempos de dolores, la gente celebrando fiestas mundanas a los demonios como Halloween, que el Día de los Muertos, todo eso es mundano, todo eso es contrario a Dios. Lea la historia, para que se den cuenta de dónde salió eso. Entonces, en vez de estar en eso, que estemos preocupados por obedecer al Señor, quien nos dice que el que pida, recibirá. El que toca la puerta le será abierta. El que llama se le oirá. Si usted pide orando al Señor y no recibe, es porque usted está pidiendo mal.
Está pidiendo es para hacer lo que a Dios no le gusta. Está pidiendo es para hacer lo malo, para darle gusto a la carne. Pero no está pidiendo nada que realmente lo beneficie y lo acerque a Dios. Quiero siempre recordar esto. A Salomón, cuando Dios en un sueño, a través de un sueño, le dice: pídeme lo que quieras. Salomón estaba recién nombrado rey. Y Salomón le dijo: Señor, tamaña responsabilidad me has dado. Un pueblo, gobernar este pueblo con tu magia y rebelde, no es fácil. Así que dame sabiduría y conocimiento, Señor, de lo alto, para quedarte bien a ti, Señor. No quiero quedarte mal. Dame sabiduría para ello. Y el Señor, la respuesta que dijo: como no me pidiste ni oro, ni soldados, ni carros, ni oro, nada de eso, sino me pidió fue sabiduría para quedarme bien a mí, ahora nada te va a hacer falta. Tendrás todo lo que necesitas. Pide y se te dará, pero pida bien. En el libro de Santiago dice que normalmente nosotros pedimos y nada se nos da porque pedimos mal. Los enfermos piden salud, pero ¿para qué piden salud? ¿Para seguir la vida que llevan? ¿Para seguir menospreciando a Dios y haciendo lo que a Dios no le agrada? ¿Qué no recibe a cambio? ¿Para qué quieren vivir más días? ¿Para qué? Entonces piden mal. No se han conformado con lo que han tenido y siguen pidiendo, pero para nada toman en cuenta a Dios. Para nada lo toman en serio, si lo tienen como un amuleto. Sí, Diosito, Dios mío, mi Dios, sí, Dios, pero ¿cuál Dios? No lo respetan, lo escupen con sus actos, con su menosprecio. Primero acuden al mundo, acuden a los brujos, a los agoreros, a los que leen cartas, a los adivinos, acuden al hombre. Y cuando ya no tienen salida, entonces ahí sí quieren buscar a Dios. Pero acuérdense esto: Dios es grande y misericordioso, y la misericordia Él es grande y es para siempre. Pero Él mismo, escrito está, dice: búsquenme a tiempo, porque puede ser que cuando me busquen yo esconda mi rostro de ustedes. Y hoy en día, la ira de Dios se está mostrando en todas partes del mundo. La ira de Dios viene porque Dios está bravo del menosprecio y la burla del mundo, de este mundo malo, donde se burlan de nuestro Señor Jesucristo y lo persiguen, lo odian, lo vituperan, lo calumnian, prohíben hablar de Él, lo quieren hacer presentar como contrario a lo que Dios ha mandado. Y se burlan. Y consecuencia de eso, ¿qué dice la palabra? En Juan 3:36 dice: el que no crea en Él, el que se rehúsa a creerle a Él, mi ira irá sobre Él. Imagínense lo que se burlan de Él. Por eso está pasando lo que está pasando. Y no es que Dios nos desee lo malo a nosotros, sino que nosotros escogemos el camino a seguir. Y si usted escoge el camino de desprecio a Dios, de no oírlo y hacer lo que quiera, a pesar que Satanás, el príncipe de las tinieblas, antes de hacer algo tiene que pedirle permiso a Dios. Y cuando el diablo lo pide para zarandearlo, si usted es un hombre que ha hecho lo malo, ¿cómo puede Dios defenderlo? ¿Cómo puede Dios abogar por usted? Si el diablo va a reclamar sus derechos que usted le ha dado sobre usted, y Dios no puede hacer nada. Aténgase a la consecuencia de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás vino para robar, destruir, para acabar, para destruir todo lo que sea relacionado con Dios. Y usted le da el derecho. Satanás es el que manda en este mundo. Es el que manda en este mundo. Pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y voy a recordarle a la memoria, si usted ha leído algo de la Biblia. Acuérdese que Jesús le dijo
a Pedro, a sus apóstoles, le dijo que Satanás los había pedido para zarandearlos. Y yo oré por ustedes, dijo Cristo, oré, como el sumo sacerdote ora por sus ovejas. Yo oré por ustedes para que vuestra fe no les falle, vuestra fe en mí. Porque si usted confía en mí, creen en mí, el enemigo irá contra ustedes, pero no va a poder, ustedes son más que vencedores, porque yo pelearé por ustedes. Pero tienen que creerlo, tienen que creerlo. El que quiera salvar su vida la va a perder. El que quiera que porque el mundo lo obliga a renunciar a Cristo, a negar a Cristo, y usted por miedo a no perder la vida, usted renuncia, usted va a perder su vida. Pero si usted se mantiene firme en Cristo, dice, el que dé su vida por mí la salvará. Dios tomará la decisión si lo deja en este mundo viviendo y derrota al enemigo y lo acaba, o permite que usted parta de este mundo para que vaya a vivir con él desde ya. En otras palabras, con Dios todo es ganancia. El enemigo promete pan para hoy y hambre para mañana. Dios nos promete vida y vida eterna, pero nos dice que vamos a pasar por tribulación, que vamos a pasar por desiertos, porque nuestra fe va a ser probada. Y todo lo bueno tiene su costo. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo de la vida eterna? Bueno, la única manera de poder lograrlo y de saber lo que queremos es leyendo la palabra de Dios. Palabra de vida. La palabra de Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cuando el Señor nos advierte y nos dice que los suyos oímos su voz y la hacemos. Los que no somos de Él, los que estamos fuera de Él, oímos la voz y la desobedecemos. ¿Y cuál es la voz de Dios? Escrita está. Escrita está. Por eso usted tiene que esforzarse. Primero, por conseguir una Biblia. Segundo, por pedirle ayuda al Espíritu Santo para que le revele. Cada vez que usted va a leer, pueda comprender lo que quiere decir la palabra. Porque la palabra no es para todo el mundo. La palabra no es para sabios. La palabra es para los que quieren ir con el Señor. Los que están claros y se quieren esforzar y quieren dar lo mejor de sí para ir a vivir con el Señor. Con la palabra van a alimentar su espíritu. Un espíritu, el nuevo hombre que va a vivir en ustedes cuando ustedes nacen de nuevo. Porque nacemos en la carne, nacemos siendo propiedad de Satanás. Pero cuando renunciamos a esa potestad, renunciamos a esta vida, a lo que la vida nos ofrece, y reconocemos el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo amado de Dios en la cruz por nosotros, y lo hacemos nuestro Señor. Reconocemos que el Padre lo resucitó al tercer día de entre los muertos y lo hacemos ahora nuestro Señor. Cuando hacemos eso, estamos naciendo de nuevo y comenzamos a vivir en Cristo, y Cristo vivirá en nosotros. Y si Él vive en nosotros, no hay demonio ni enemigo que pueda contra nosotros. Eso está escrito. Eso hay que creerlo, eso hay que apoderarnos. Pero si usted no tiene una Biblia, y usted dice ser de Dios, y usted dice creer en Dios es mentira, no se caiga coba a usted mismo. Verifique si lo que estoy diciendo es verdad. Si usted no oye su voz y se esfuerza por hacerla, no tiene parte con Él. Cristo dijo, mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. Esos son mi familia, esos son mi mamá, mis hermanos, ese es mi todo. Porque Cristo en nosotros es todo. Todo. Les aconsejo leer Colosenses 3 y 4, léanlo para que sepan de qué estoy hablando. El libro de Colosenses en la Biblia, Colosenses 3, epístola de Pablo a los Colosenses. Lean la Biblia para que sepan de qué estoy hablando. Y hablamos del mundo. Hoy en día vemos cómo la maldad está tan... que la gente ya se está peleando por pelearse.
país contra país, nación contra nación, como está escrito. Se volverán locos unos contra otros. Rumores de guerra, ya está la guerra en muchas partes y se avisoran más guerras. Aparte de eso, los profetas nos anuncian que la ira de Dios está próxima, que van a haber terremotos, que van a haber catástrofes naturales, para que el pueblo entienda que Dios existe y que de Dios no nos podemos burlar. Y aquellos que clamen a Dios, que le crean a Dios, que confíen en Él, les advierte y les dice, escrito está, no me pidan que eso no pase, porque eso tiene que pasar porque está escrito. Mas ustedes confíen en mí y a ustedes no los tocará. Confíen en mí. Por eso que yo siempre hago ahora mención del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? El que lo obedece, el que cumple sus mandamientos o se esfuerza por cumplirlos, da lo mejor de sí para agradar a Dios. Anda pensando en cómo agradar a Dios, anda pensando en vivir bajo el temor a Dios. ¿Qué es temor de Dios? Escuchen bien, escuchen bien. Esto más que todo para los cristianos, los que no quieren nada con Cristo, allá ellos. Pero los cristianos entiendan que el temor de Dios es tener miedo de seguir en este mundo sin Cristo, de seguir en este mundo separados de Dios por nuestra cuenta. Es tener miedo de estar fuera de su presencia. Lo más importante es estar bajo su abrigo, porque estando bajo su abrigo, como dice el Salmo 91, gozará de mi protección, dice el Señor, vivirá bajo mi sombra omnipotente, o sea, del que todo lo puede. ¿Quién contra usted? Si yo estoy contigo, si yo estoy respaldo, dice el Señor, ¿quién contra usted? Entonces entendamos, estamos metidos en problemas, tenemos situaciones difíciles, casos difíciles de resolver, porque nos hemos desprendido, hemos rechazado a Dios. Pero si nosotros nos arrepentimos, nos humillamos, clamamos a Él, le pedimos perdón, reconocemos que somos pecadores, que le hemos fallado, pero que apelamos a su misericordia porque ahora entendemos que Él y solo Él puede ayudarnos. Porque solo Él es Dios, y lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y nos recordamos a nosotros mismos y le recordamos al Señor que ahora le pertenecemos a Él y que nos ayude y no lo vamos a defraudar. Y todos los días nos recordamos a nosotros la distancia que hay entre Él y nosotros. La diferencia entre un Dios y un siervo. Y nosotros nos ubicamos en nuestro puesto y ponemos a Dios por encima de todo. Él dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todo. ¿Qué es por encima de todo? Por encima de sus hijos, de sus padres, por encima, primeramente Él. Si usted tiene a Dios con usted, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a sus amigos, le va a ir bien. Si usted teme a Dios, bienaventurado será. Eso es lo que dice la palabra. Hoy en día, para Venezuela, están los profetas anunciando terremotos. Se va a destruir más de la mitad de Venezuela. Sobre todo por lo cerca del mar, van a hundirse, van a acabarse muchas ciudades. Van a haber terremotos que van a abarcar no solamente Venezuela, Colombia y otras naciones. Van a haber desastres en el mundo. Desastres. Dios manifestándose para que dejen de despreciarlo. Arrepiéntanse. A través de este programa voy a decir lo que dijo Cristo: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿Quieren señales? Tienen la señal de Nínive, una ciudad mala donde el gobernante y sus habitantes eran malos, pero Dios a través de Jonás les dio una oportunidad y mandó a Jonás a que le predicara que se arrepintieran porque los iba a destruir en 40 días. Y ellos creyeron, se humillaron, ayunaron y se entregaron al Señor y fueron perdonados. Bueno, el pueblo de Venezuela, arrepiéntase. ¿De qué se van a arrepentir? De haberlo menospreciado, de haber tenido otros dioses, de haber idolatrado muñecos y cuantas cosas habían,
desobedeciendo lo que Dios dijo, diciendo que eso fue lo que me enseñó mi papá y mi mamá, cuando Dios mismo dice, escrito está, que le decimos Señor, ¿y dónde está nuestra obediencia? Decimos temerle y para nada lo honramos, para nada. Me dice amo, ¿y dónde está el temor a mí? Dice el Señor. El temor que me tienen no es más que una cultura de tradiciones que le enseñó su papá y su mamá, que han sido engañados desde que nacieron. Y de generación en generación los han engañado. Y no se han preocupado por saber la verdad. Se les habla y se alzan porque se creen con la verdad y no están interesados ni siquiera en averiguar si es verdad lo que le están diciendo o no. ¿Sabe por qué? Porque no tienen tiempo para las cosas de Dios. Tienen muchas cosas que hacer. Tienen mucho trabajo. Tienen mucha diversión. Y para Dios no hay tiempo. Y por ello la ira de Dios. Y todo lo que va a pasar ya pasó. Esta situación que estamos pasando en Venezuela y en el mundo entero, eso ya ha sido repetido. Se ha repetido la historia, Dios dando oportunidad que nos arrepintamos, porque Él necesita un ejército de personas de este mundo que decidimos hacerlo nuestro Dios por encima de todo, pero por decisión nuestra. Y cuando Él tenga el cupo completo, se cerrará la oferta. Así está escrito. Así está escrito. Todavía el inicuo no ha podido hacer lo que quiere en este mundo porque todavía hay gente que realmente cree en Dios y ora y vela a Él. La verdadera iglesia de Dios. Iglesia, la única y verdadera iglesia de Dios. Escúcheme bien, amigo. Si usted cree que yo estoy hablando aquí de religiones humanas, de religiones del mundo, iglesias son asambleas de personas. Si usted en la casa o en un lugar se reúne con un grupo de personas, eso es una iglesia. ¿De qué es la iglesia? De lo que usted van a tratar ahí en esa reunión. Si van a ponerse a hablar del mundo, pues una iglesia del mundo. Si van a poner a hablar de deporte, una iglesia de deporte. Si van a hablar únicamente de Dios, de su palabra, son la iglesia de Dios. Entonces la única iglesia está formada por todos aquellos que le creemos y indiferentemente que ni nos conozcamos y vivan unos por allá en la China, otros en Rusia, otro país en Indonesia, otro en Argentina, indiferentemente de eso, que nosotros nos reunimos para alabarlo, para adorarlo, sabiendo que Él se hace presente, porque Él está en todas partes. Y todo lo que hagamos eso, somos una sola iglesia, somos uno solo. Y por eso tenemos que orar uno por los otros, amarnos y orar uno por los otros, así no nos conozcamos. Oremos por la iglesia de Cristo, oremos por la iglesia de Dios, oremos por su iglesia y démosle gracias por hacernos partes de esa iglesia. Entonces, eso es iglesia. Aquí el mundo llama iglesias a templos. Que la iglesia de tal parte, no. Iglesias son asambleas. Asambleas. Se podría decir que ustedes que están escuchando y yo aquí formamos la iglesia de Cristo, porque aquí estoy hablando de Cristo y usted me está escuchando hablar de Cristo. Entonces, pidamos conocimiento para saber por qué estamos aquí, para conseguir las respuestas del por qué. El por qué suceden cosas que nosotros no entendemos. Y no estemos buscando las respuestas, porque los pensamientos de Dios no se parecen a los nuestros. Son pensamientos muy grandes, son pensamientos difíciles de explicar, llenos de amor, pero un toma y deme. Por eso la palabra escrito está, dice, lo que siembras, eso cosecharás, eso recogerás. ¿Qué siembra usted en su familia? ¿De qué se preocupa usted en su familia? De lo que usted siembra en su familia, eso va a recoger. Si siembra amor, va a recoger amor. Si
siembra odio, va a recoger odio. Si usted se preocupa por poner a sus hijos por encima de usted, cuando sus hijos estén grandes, usted no se van a ni acordar. ¿Por qué? Por enseñar lo contrario a lo que Dios enseña. Dios nos pone que Él tiene que tener el primer lugar, el segundo lugar, el padre de familia y después los miembros de la familia. Entonces, tengan cuidado con lo que cosechan. Tengan cuidado cómo forman a sus hijos. El mundo quiere enseñarlo a usted a criar los hijos de la manera que el mundo dice. Y saca leyes para obligarlo a hacer. Cuando la palabra dice que tiene que tener sus hijos en sujeción. Si usted es temeroso de Dios, tiene que tener a sus hijos bajo el temor a Dios. Si usted se preocupa por inculcarle a sus hijos el temor a Dios es el principio de sabiduría. A sus hijos les va a ir bien. Voy a tratar de compartir con ustedes, aprovechando el tiempo, de algunos versículos que traigo aquí, que esta mañana me paré inspirado y los escribí. Y a la vez decirles de que dejemos de estar afanándonos, de estar asustados con lo que viene, que venga lo que venga, que pase lo que tenga que pasar. Dios tiene el control y si confiamos en Él nos va a ir bien. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a hacer esto? Bueno, los profetas, por ejemplo, en el mundo entero, uno de los eventos más importantes a nivel del mundo, que van a pasar son las elecciones en los Estados Unidos. Los profetas dicen que gana Donald Trump y que Donald Trump va a ganar. Así chillen, brinquen, lo que sea, va a ganar. Porque si eso dicen los hombres de Dios, eso se va a cumplir. Pero ¿cuál es hombre de Dios? ¿A cuál hombre de Dios le cree usted? Yo le escuché eso decir a un profeta que he observado y me he dado cuenta que lo que él dice se cumple. Y fui testigo de una profecía que él dijo, y lo que él dijo ocurrió como él dijo y de la forma que él dijo. Eso es un profeta. Un profeta mentiroso es aquel que dice las cosas y no se cumplen. Que un profeta diga esto y esto y esto y no suceda, mientras él no haya dado fechas ni diga cuándo, es lo que hace profetizar y eso viene. Usted sí verá si lo cree o no lo cree. Acuérdense que Noé, Dios lo mandó cuando iba a destruir al mundo. Dios halló luz en Noé, vio que Noé era de él y por Noé no destruyó al mundo. Muy por el contrario, le dio la oportunidad a Noé que le predicara al mundo y le advirtiera, que se arrepintiera. Y le dijo, comienza a hacer un arca porque van a morir bajo el agua. Y los que crean se van a salvar porque se van a montar en el arca. ¿Y qué pasó? No quisieron creerle porque pasaron 100 y pico de años. Creo que fueron 150 o 120 años. Y durante esos años se burlaban porque iba a sequía y Noé diciendo que se iba el mundo a inundar, que iba a morir por inundación. Y se burlaban y todo. Y cuando sucedió, ahí sí clamaban, pero la puerta fue cerrada y no le dieron chance de entrar. Y a lo mejor muchos le creyeron y murieron haciendo el arca. Otros empezaron creyéndole, pero con las burlas del mundo exterior terminaron haciendo a Noé un viejo loco y desertaron de construir el arca y se perdieron. Pues así está aquí. Acuérdense que un día de Dios puede ser 1000 años y más de nosotros. Lo que para Dios es mañana, para nosotros puede faltar 1000 años. Lo importante es que nosotros le creamos, confiemos en Él y que no importa que Él nos llame cuando Él quiera, estamos a su disposición. Y después que partamos de este mundo, hasta el día del juicio, eso será como de la noche para el día. Nuestras almas estarán descansando, durmiendo, y cuando haya la resurrección, todos vamos a resucitar y vamos a entregarle cuenta a Dios. Y de lo que usted haya hecho depende para dónde va a ir.
de lo que usted haya elegido, eso va a recoger. Así que al pueblo de Venezuela, yo no quiero echarles a perder la alegría, lo que tengan, pero lo que el Señor advierte es que viene juicio para Venezuela, que viene terremoto, que varias ciudades van a desaparecer, que vienen epidemias, enfermedades y vienen guerras. No estoy metiendo miedo, no estoy aupando eso. Eso va a suceder y sucederá. Pero si usted se arrepiente y busca al Señor, que pase lo que tenga que pasar, porque Dios tiene el control. Y eso es lo más importante. Si Dios es su Dios, no se preocupe. ¿Cómo sabe que Dios es su Dios? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿En qué utiliza más su tiempo? ¿Qué tanto ora? ¿Qué tanto alaba al Señor? ¿Qué tanto le dedica al Señor? Y de acuerdo a eso usted puede ver en qué posición tiene a Dios. Si usted no lo tiene en primer lugar, olvídese que Él no es su Dios, porque eso es un mandato, un mandamiento que hay que cumplir. Entonces, por eso que tenemos que vivir humillados, porque la palabra nos desnuda y nos muestra la realidad, y vemos lo lejos que estamos del Señor, y por eso clamamos a Él y pedimos misericordia y nos humillamos, y diciéndole que no nos suelte de su mano, que para lo que nosotros es imposible, para Él es posible, que nos ayude, porque lo que queremos es ir a vivir con Él. Así que, amigos, voy a compartir con ustedes estos versículos y voy a tratar de ir explicándolo uno por uno, si me da tiempo, porque en la televisión el tiempo es corto. En Lucas 11:28 encontramos un versículo que dice de la siguiente manera, dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado significa le va a ir bien. Porque llegó alguien y clamó, tanto Jesucristo clamó que bendita el vientre y los senos que amamantaron a Jesucristo. Y mire cómo responde Jesucristo. Dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oyen la palabra de Dios y la guardan. Si usted no oye la palabra de Dios y no se preocupa, ¿por qué quiere decirle? Usted no tiene parte con Dios. Así usted se arrodille y haga lo que quiera. Así usted asista donde asista y se vaya de rodillas aquí a Caracas, usted no tiene parte con Dios. Eso lo dice la palabra. Otro versículo, Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, ni vestido. Preocupémonos por vivir en paz, llenos de gozo, porque sentimos que el Espíritu Santo está en nosotros. Alegrémonos porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Preocupémonos por eso. Eso tiene que ocupar el primer lugar en nosotros. El comer, beber o vestirnos, eso viene por añadidura. Si nos gozamos en Dios, le creemos a través del Espíritu Santo y nos gozamos en el Espíritu Santo, Él lo puede todo. Cristo mismo lo dijo: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Acérquense. No se preocupen por lo demás, porque lo demás viene por añadidura, porque Dios lo puede todo. Pero si usted no cree en Dios, usted dice: póngase a creer y no trabaje, a ver si va a comer. No, tenga fe, pero trabaje también. Pero tenga fe, porque lo bueno, la salud, el trabajo y todo viene de parte de Dios. Todo lo que usted pueda recibir de quien sea, recíbalo de parte de Dios, porque lo bueno solamente viene de Él, y Él utiliza a quien quiera para bendecirlo. Seguimos, ya me perdí por aquí. Es la tecnología que me tiene dominado. En Lucas 11, versículos 9 y 10, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero acuérdese, ¿para qué pides? ¿Para qué quiere que le abran la puerta? ¿A quién? Si pide para agradar a Dios,
Si quiere que Él te abra la puerta, o usted le abre la puerta de su ropa, que Él entre, lo que usted pida para acercarse a Dios se te dará. Pide sabiduría para agradar a Dios, para servirle, se le va a dar. Si su preocupación es agradar a Dios, vivir bajo su temor, Él dice, gozarás de la sombra mía, de mi poder, de mi gracia. En Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Quiere decir que si usted dice ser de Dios y no le funciona nada, nada le funciona, es porque Dios no está con usted. Entonces usted lo que va a hacer es dañar. Pero si Dios está en usted lo que va a dar es fruto, y el Señor lo va a poner para que dé más fruto. Por eso dice Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Si usted no está con Dios, está en su contra. Si usted dice, no lo vamos a estar, es porque está en contra de Él. Así de sencillo. Luego tengo otro versículo que dice Lucas 10:27. Dice la palabra así, dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Por causa de esto hemos tenido alguna divergencia con algunas personas o hermanos que dicen ser hermanos, o decimos ser hermanos, y entonces predicamos lo que no es. Y enfocamos al prójimo como a cualquiera. No, escrito está, mi prójimo es quien me ayuda a mí. Difícil amar a quien me ayuda, difícil es ser agradecido. No, aquí lo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y voy a colaborar lo que estoy diciendo. En Lucas 10:36 y 37, donde nos muestran una parábola de quién es el prójimo, fíjense lo que dice aquí en la palabra en Lucas 10:36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús le estaba contando una parábola a sus discípulos, o a los escribas que estaban ahí, que le preguntaron que quién era el prójimo. Y él le puso una parábola donde dijo que había un hombre que habían asaltado, lo dejaron casi muerto en la calle, y pasó un sacerdote por una orilla y pasó de largo, luego pasó un levita y pasó de largo, pero vino un samaritano y vino a misericordia y lo ayudó, lo limpió, lo montó en el caballo, lo llevó a una posada, lo puso en manos de gente para que lo ayudaran, dejó una plata y le dijo, hagan todo lo posible por él, y si esto no les alcanza, mañana yo les pago. Entonces le pregunta, le dicen a Cristo, ¿el prójimo fue el que lo ayudó? Cristo le dijo a esos apóstoles o a esos escribas que estaban ahí, dijo, ve y hagan ustedes lo mismo, conviértanse ustedes en prójimos de otros. Por eso es que amar al prójimo no es difícil. ¿Cómo no va a ser posible amar a quien me ayuda? Eso es ser agradecido, y el que es agradecido le va a ir bien. Pero Satanás enseña que el prójimo es todo lo que usted se encuentra. Entonces usted encuentra un demonio y tiene que amarlo. No. Esas son las apostasías. Enseñan lo que no es, desvían todo. Así como han desviado el contexto del diezmo, y lo hacen ver como un aprovechamiento, como un robo, como lo hacen ver de diferentes maneras. Porque como el hombre tiene que elegir entre dos dioses, el Dios verdadero y el Dios dinero, y el Dios dinero se impone en el hombre carnal, porque el Dios del hombre carnal es el dinero. Es el dinero. Toquen el dinero y ahí se hace matar. Se hace matar por ese Dios. Entonces, por eso es que el enemigo ataca por ahí y trata de transversar. Yo, por ejemplo, alguno va a decir que yo ando aquí, ya voy a comenzar a hablar de que hay que tienen que darme plata. No, yo gracias a Dios, hasta ahora, hasta los momentos, no he necesitado de nadie, porque Dios me ha proveído. Y cuando he estado en alguna necesidad, le ha mandado a alguien a que me bendiga. Y por lo tanto, yo no enseño eso. Eso se lo dejo a otro.
Yo lo que sí le digo a la gente es que diezmar es el mejor negocio en el que usted puede meterse. Porque diezmar es meter a Dios en sus planes de negocios. Y Dios como socio suyo reclama el 10% de su utilidad. Y si usted le da a Dios el 10%, usted no le está dando nada porque Él se encarga de que su negocio sea próspero. Por eso Él promete, dice, pruébame y verás cómo vas a producir. Pero cuando usted cree que porque usted está dando el diezmo, está dando algo, eso no es suyo, eso es del Señor. Y si usted lo va a dar a una persona de parte del Señor, porque no es usted el que lo hace, sino de parte del Señor, Él verá qué hace con eso. Él le va a entregar cuentas al Señor. Él le va a entregar cuentas al Señor, pero usted cumpla la promesa con el Señor y verá cómo Dios lo va a utilizar para bendecir, porque el diezmo es para que no falte comida en la casa del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Comida es palabra. Y para poder predicar la palabra, lo que cuesta dinero. Para que vayan los misioneros a África, vayan por allá donde van, a que nadie se quede sin palabra, eso cuesta mucho. Y entonces a usted no le están pidiendo nada porque Dios no necesita nada de usted. Al contrario, a costilla del enfermo comer alentado. Porque usted cuando hace ese trato con Dios, usted es el beneficiado, a usted le queda el 90%. Por eso es que los judíos son tan ricos, porque ellos cumplen la ley de la palabra. Y se aprovechan de eso, y por eso es que ellos están donde están. Porque la palabra se cumple, la palabra es poder, Dios no nos falla. No nos falla. Y en cambio han aprovechado para que aquellos que no dan ni agua, no hacen sino criticar y hablar mal de los hombres de Dios. Y claro, hay hombres de Satanás que se hacen pasar por hombres de Dios y piden diezmos y los administran justo y todo y hacen lo que quieren para que usted juzgue a través de ellos a los verdaderos hijos de Dios. Por eso me parece, por su fruto los conoceréis. Si usted desconfía de alguien a quien usted le está dando diezmos, pues no le dé más diezmos a él. Dios le va a indicar a quién dárselos. Inviértalos en la obra del Señor. Pero no se ponga a darlo de parte suya, porque eso no es suyo, eso es del Señor. Así que, queridos hermanos, Jesucristo viene. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Todos son conjeturas. Desde que Cristo partió, están hablando de que ya Cristo viene, que viene pronto. Y ya han pasado 2000 y pico de años. Y a lo mejor hasta duren 2000 y pico años más, como puede ser mañana. Lo que sí quiero decirle desde este escenario es que cuando usted parta de este mundo, para usted vino Cristo. De lo que usted haya hecho en esta vida depende para dónde mandó su alma. Y aquí no vale que los demás oren por usted. Lo que usted no hizo por usted, nadie puede hacerlo por usted. La salvación es personal. Por eso dice, vivamos como si nos fuésemos a morir mañana. O sea, preocupémonos por estar habitando bajo el abrigo del Altísimo para gozar de su sombra omnipotente, para estar bajo su gracia y poder ir con Él. Y como no sabemos cuándo es, estemos siempre preocupados por hacer lo agradable a Él, por vivir bajo el temor de Dios. Y trabajemos como si nunca nos fuésemos a morir. ¿Por qué? Porque hay algunos que interpretaron que ya el mundo se iba a acabar y regalaron todo lo que tenían y después quedaron pelando. Y hay muchos que quedan pelando. Y el Señor no manda eso. El Señor dice que Él necesita obreros que trabajen con Él para a través de ellos, a través del diezmo, poder bendecir a los que necesitan y no pueden trabajar, pero en nombre de Él, no en nombre de la persona que diezma, sino en nombre del dueño de los diezmos, que es diferente. Entonces, si usted puede organizarse en una iglesia, una asamblea con personas que hagan conforme está escrito, háganlo. No confíen en hombres, no confíen que aquel sí es bueno, que este sí es bueno. No, bueno es Dios. Cristo dijo que nosotros somos malos y que el único bueno es el Padre Celestial. Entonces no confiemos en hombres.
Confiemos en Cristo, confiemos en su Santo Espíritu, que Él nos va a guiar. Entonces reunámonos en su nombre y tratemos de vivir bajo su cobertura, bajo su dirección, clamando a Él, y va a ver cómo todo va a funcionar. Porque todo lo que está bajo la cobertura del Señor funciona bien. La vanagloria, la altivez, el orgullo, el ego, la vanidad, todo lo contrario a Dios, eso tiene sus consecuencias. Eso tiene sus consecuencias. Hoy en día critican a la gente que cómo vestir y cómo visten, que esto, cómo visten en la iglesia. Mire, para que tengan idea, yo voy a tratar aquí de interpretar esto. Cuando se reúnen como una iglesia, una asamblea para adorar al Señor, y usted es una persona que tiene buena escultura, entonces ¿para qué carajo va a ir usted resaltando lo bueno que tiene si la palabra de Dios dice que no codicien la mujer del prójimo? Si usted está casada y usted sale a exhibir lo que tiene, usted va a hacer pecar a la gente de Dios, porque el mundo, bueno, ya ellos con suya, pero el que sea de Dios y la ve y con esta vitrina que usted está mostrando, hace que la persona piense, nada más con que piense un momento, con que la codicie un momento, ya estará pecando. Y entonces usted lo hace pecar. Entonces usted es un instrumento de Satanás. Porque ¿para qué va a ir a una asamblea, a una iglesia de Dios, a mostrar sus tributos? Si usted ya tiene marido. Si usted ya tiene marido. Si usted es soltera, bueno, digamos que tiene que salir a venderse a alguien, a ver sus actitudes para atraer a alguien que usted necesita como compañero. Pero si usted es casada, ¿qué está mostrando? Vanidad, haciendo que los hombres, los demás la codicien. Y sobre todo si va a una iglesia de esa manera, pues usted va a ser instrumento de Satanás. Así de sencillo es. No se trata de que si a nosotros nos parece o no nos parece, sino que si usted hace que alguien que es de Dios te codicie, te conoce y te codicie, te desee, ya lo hiciste pecar. Y si usted lo hace pecar, usted se mete en problemas con Dios. De eso se trata. No se trata de que eso son interpretaciones, no, se trata de eso. Igual a los hombres. Igual a los hombres. Entonces hagamos lo que a Dios le agrada. Como él mismo le dijo cuando le preguntaron que si era legal pagar tributos, y agarró la moneda y le dijo, ¿cuál es la figura de la moneda? El César, no, denle al César lo que es del César, le dio lo que es de Dios. La exhibición es porque usted va a hacer pecar a gente de Dios que la va a codiciar en su debilidad, lo va a hacer codiciarla a usted y lo hace pecar. Entonces, ¿de quién está siendo instrumento usted? De Satanás. Entonces, métase eso en la cabeza. ¿De qué se trata lo espiritual y lo carnal? El mundo le va a decir, ¿pero qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Si no les parece como yo les quieren hacerse más bonitos y le pasapalo los maridos la mandan a poner así, que para que vean que tiene pues sea para que la codicien. Las trampas del enemigo. Pero bueno, yo no vine a hablar de eso. Yo fue a hablarles y a recordarles, amigos, a los cristianos. Yo le hablo a los cristianos y a los que han de venir, a los que están interesados en venir a ser cristianos. Lo demás no me interesa. No me interesa. Yo le hablo a los cristianos. Si usted realmente quiere vivir bajo la cobertura del Señor, preocúpense por habitar bajo su abrigo. Preocúpense por cumplir sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Escritos están. ¿Cuál es su voluntad? Escrita está. ¿Cómo debemos portarnos? Escrito está. Todo está escrito, no hay nada que inventar. No hay nada que inventar. El hombre creó cualquier cantidad de religiones para tener contienda unos con otros. Las religiones son del diablo. Todas las religiones las inventó el diablo. Lo único que es de Dios es la palabra, la Biblia. La palabra nos une, las religiones nos dividen. Y la gente prefiere las religiones, prefiere las congregaciones, las instituciones están por encima de la salvación del hombre, que es lo que Dios nos manda
a pelear por la salvación, a que prediquemos la palabra para salvación del hombre, porque el Evangelio es poder de salvación. Cristo no vino a salvar al mundo, Cristo vino fue para que el mundo fuese salvo por Él, fuese salvo por Él, así está escrito, por su ejemplo, porque queramos seguirlo. Así que de aquí les hago ese llamado. Les recuerdo a todas aquellas personas que no han nacido de nuevo, que son hijos de Satanás. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Mas no somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, según Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que seguir sus mandamientos y vivir como Él vino a enseñarnos, para llegar a ser hechos hijos de Dios, como está en Juan 1, versículo 12, donde dice que los que le recibieron, los que creyeron en Él, le dio derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Bueno, ya vieron por aquí a decirme, cuando todo estaba empezando, a decirme que ya por hoy se acabó el tiempo. No me queda más que darle las gracias a mi Dios por darme este privilegio de estar aquí predicando su palabra. Y a usted, amigo, déjeme felicitarlo si vio este programa, si prestó atención. Déjeme decirle algo: los que son de Dios escuchan la voz de Dios. Si usted está escuchó este programa, le dio una hora de su tiempo para interesarse por lo que es de Dios, usted está predestinado a ser hecho hijo de Dios. No pierda esa oportunidad. Esfuércese, esmérese, acuda a la iglesia más cercana. Si no la hay, reúnase con su familia, cómprense una Biblia, escudriñen las Escrituras y alaben y adoren a Dios, y constituirán la única y verdadera iglesia de Dios. Cristo los ama. Que Dios Padre Todopoderoso y el Santo Espíritu de Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, los siga bendiciendo. Cristo los ama. Búsquenlo y lo encontrarán.